prendí la tele y vi el 50 libre. Y tenía dos brasileñas, Rebeca Guzmán y Flávia Cassolato. Entonces, yo miré así 2 gorras de Brasil. Y yo dije, mamá, vení que yo quiero esas gorras igualitas, vení a mirar también. Y bueno, y se fue una cosa de criança, sabe, de niña. Pero que yo ya estaba enviando para el mundo lo que yo quería, sabe. Y siempre, cualquier cosa que yo hacía para la natación no era ningún esfuerzo, sabe. Me recuerdo hasta hoy que estaba teniendo la Copa del Mundo y Brasil estaba jugando la final, y no me recuerdo si ganó o no. Y todas las calles estaban vacías así, y yo pedaleando así de bici, indo para la natación. Entonces, todas las cosas que yo hacía era mirando la natación. Bienvenidos a nuestro podcast Detrás hay una gran historia. Soy Diego Centurión, nadador apasionado, campeón mundial máster. La natación me ha dado el privilegio y el honor de representar a mi país. Disfruto mucho el proceso que me lleva a cada objetivo, recogiendo enseñanzas que me van convirtiendo en mejor persona. Aquí conversaremos con aquellos que con el alma caliente tomaron la decisión de trascender y formar parte del exclusivo grupo que tiene la elevada labor de inspirar. Conoceremos sus emociones, sensaciones, herramientas y aprendizajes que fueron acumulando en el largo recorrido de la conquista de sus sueños. Juntos haremos que los secretos del éxito dejen de ser secretos. Hoy tengo una visita muy especial. Estoy con mi compañera de entrenamiento, Graciele, y nuestro entrenador, Renan. Vamos a compartir historias increíbles. Estoy feliz de tenerlo acá. Bienvenidos, Graciele, bienvenido, Renan. Sí, muchas gracias a vos, Diego. Gracias por compartir ese momento. Gracias por me invitar y me quedo así lisonjeada, ¿cómo se dice? Me quedo muy contenta por hacer parte de tu trabajo, esa investigación que estás haciendo para más adelante vermos un gran resultado. Antes de presentarle más con su currículum a Graciele y a Renan, quiero destacar que la sonrisa que ellos tienen acá al empezar es las 24 horas. Es algo que a mí me llama la atención, sea la hora que sea del día, el lugar donde nos encontremos, siempre están con una sonrisa. Sí. Es algo que yo siempre destaco y la gente alrededor que les va conociendo en el natatorio se da cuenta también de eso. O sea, desde ya le agradezco por la alegría que nos están transmitiendo. Bueno, yo le voy a dejar a Graciele para que ella nos cuente un poco de su carrera deportiva, entre las grandes competencias que tuvo, los grandes resultados que tuvo. ¿Cuáles son los que más destacas, Graciele? Bueno, yo entré para la selección brasileña desde 2011 y me quedé hasta 2018. Entonces participé de Juegos Panamericanos, donde me fui medalista de plata. Participé de los Juegos Panamericanos 2015, Juegos Odesur en 2014, Olimpíada en 2012, donde fue una gran experiencia, en Río 2016. Y en 2018 yo cerré con otro campeonato sudamericano. Y en eso fuiste medallista en varios de esos eventos. Sí, me fui medalista en el Panamericano 2011, 2 de plata, que se fue de 50 libre y de la posta 4%. En la Olimpíada yo me quedé en 22ª. Después, en 2013, yo participé de un campeonato en Barcelona, que es el Mundial. En 2014 yo logré 2 medallas de oro en los sudamericanos, en los 50 libre, posta de 100 libre, 4%, y segundo colocado en los 100 libre. Y bueno, en la posta 4% también fuimos medalla de bronce, que se fue una prueba muy emocionante, porque sabíamos que íbamos nos quedar en tercero, pero a todo el momento estaban disputando el primero colocado. Entonces, una chica se iba, se quedaba en primero Brasil. Otra chica se iba, se quedaba primero Estados Unidos. Otra Canadá. Entonces, nosotros siempre disputando el primer puesto.
Y esa sí o sí se fue una de las carreras más emocionantes. Y después en 2016 me fui a Río, que se fue también muy, muy emocionante porque la infraestructura de la competencia de la pileta se fue como, ¿sabe? Una panela de presión así. Todos los participantes estaban súper cerca de la pileta. Entonces nosotros sentíamos la vibración de las personas, claro, de mis familiares que estaban presentes. Y también se fue otra carrera emocionantísima. Sí. Yo me recuerdo hasta hoy que entré y dije, bueno, tengo que concentrarme porque voy a saber todo lo que va a tener a mi alrededor y de eso tengo que sacar solo mi andarivel. Entonces, enfocar en eso se fue difícil, pero al mismo tiempo toda esa hinchada, esa torcida, ¿no? Toda esa hinchada me daba ganas de cada vez lograr más, ¿sabes? De cada vez ir más rápido. Y eso. Bueno, escucharte contar con tanta pasión tu currículum ya me entusiasma de la conversación que vamos a tener. Sí. ¿A los cuántos años empezaste a nadar? Yo empecé con 12 años, pero cuando empecé yo dije para mi mamá, ya desde los 11, 10 años yo quería mucho aprender a nadar porque en mi sitio, en la fazenda, sí, tenía una pileta. Y yo no podría entrar sola, porque mi mamá no me dejaba porque tenía miedo de me hundir, algo así. Entonces yo siempre decía, mamá, me ponga en la natación, por favor, en el próximo verano quiero nadar sola. Y bueno, de ahí procuramos en mi ciudad natal un club donde se hacía competencias también. Y eso se fue sí o sí un logro de mi mamá, porque los clubes de allá solo entrenaba escuelita nomás y ya está. Y ese club no, ese club te preparaba para las competencias, que se llama el Club Brilhante. Y bueno, y mi desenvolvimiento en la natación se fue muy facilitado. Yo no sé si la natación me eligió, yo elegí la natación o qué se fue, ¿sabes? Entonces, en mi primera clase yo me recuerdo, mi entrenador dijo, Gracia, haz lo que tú puedas y vamos a ver. Y yo nadé un poco de perrito así, ya me agarré en el andarivel y dijo, eso es todo. Y ahí le dijo, bueno, hacer burbujitas ahí y ya está. Y yo dije, solo hacer burbujitas. Bueno, y ahí, desde entonces, yo siempre llegaba más temprano en la clase. Hasta tenía una secretaria ahí que siempre me retaba y me sacaba. Decía, no es tu horario aún. Yo decía, bueno, mañana ela no me va a ver. Yo voy a ligar así, súper despacito, no va a ver, voy a me tirar. Y bueno, siempre quería algo a más, ¿sabes? Entonces, por eso, no sé si fue por eso que me logré tan rápido, ¿sabe? Mi desenvolvimiento, porque yo quería mucho la natación. Yo quería aprender, yo quería lograr cada vez más. Y mi primera competencia se fue una competencia interna de ese club. Y yo logré primer lugar. Entonces, en eso ya me entusiasmé un montón y desde entonces no conseguí sacar la competencia de mi vida. Qué linda frase, Graciela. Yo quería mucho a la natación. Ajá. O sea, se nota que desde que empezó la natación, tanto vos le elegiste la natación como la natación te eligió a vos. Sí. ¿Cuándo fue que decidiste a buscar metas trascendentes? A decir, yo me voy a entregar y la mayor parte de mi tiempo y de mis actividades le voy a dedicar en pos a mis objetivos de la natación. Porque la natación no es solamente en el horario de la pileta o en el entrenamiento del gimnasio, ya es un estilo de vida prácticamente las 24 horas, porque lo que comes pensando en la natación, lo que hablas pensando en la natación, la hora de dormir, tu entorno, tus viajes, tus horas libres, todo es en relación a la natación. ¿Cuándo tomaste esa decisión importante de decir, a partir de ahora yo quiero que mi vida gire en torno a lo que voy a lograr en la natación? En la verdad, yo siempre quería mucho la natación. En 2007, yo vi el Panamericano que se fue en Río. ¿2007? ¿Hablé bien? Sí. 2007. Se fue el Panamericano en Río. Y no sé, por casualidad,
prendi a tele e vi o 50 livre. E tinha 2 brasileiras, Rebeca Guzmão e Flávia Cassolato. Então, eu mirei assim 2 gorras de Brasil. E eu disse, mamá, vení que eu quero essas gorras igualitas, vení a mirar também. E bueno, e se foi uma coisa de criança, sabe, de niña. Pero que eu já estava enviando para o mundo o que eu queria, sabe? E sempre, qualquer coisa que eu fazia para a natação não era nenhum esforço, sabe? Me recuerdo hasta hoje que estava tendo a Copa do Mundo e Brasil estava jogando a final, não me recuerdo se ganhou ou não. E todas as calles estavam vazias, assim, e eu pedaleando, assim, de bici, indo para a natação. Então, todas as coisas que eu fazia era mirando a natação e tinha uma facilidade tão grande, sabe? Eu me ia sola de bici, volvia de bici, e quando eu via, eu buscava alguém para me levar, sabe? Então, era eu que queria mais que nadie, sabe? Mais que minha mamá. Minha mamá me puso e nunca mais dijo, como estás hoje? Não, olvídate. Pero sempre queria me bem, assim. Via que eu competia, que tal? Se saía com uma sorriso, ela também se quedava. Pero se saía triste, ela dizia, não, te quedaste feliz. Na próxima vai ganhar. Alfredo Carrillo nos decía que cuando el sacrificio tiene una finalidad, deja de ser sacrificio. Y coincide con lo que me está diciendo, que para vos no era un esfuerzo ir a los entrenamientos y dedicarte a la natación. Sí, por supuesto, la natación nunca se fue un sacrificio para mí. Siempre se fue una felicidad, como tu dissesse, un estilo de vida, ¿sabe? Yo planeaba todo mi día para que la natación se sobresalisse mucho mejor. Yo estudiaba súper bien, hizo mi facultad, todo, junto con la natación, pero la natación siempre en primer puesto. Y eso que tú me preguntaste, ¿cuándo que yo me di por cuenta que iba a ser atleta de alto rendimiento? No te contesté aún. Cuando en 2008, cuando yo tenía 15 años, un club me invitó para ir hasta la capital y entrenar allá. Y bueno, yo era la primera hija de 4, la más nueva, que iba a salir de casa. ¿Y cómo se hace eso, no? Y entonces yo me fui. Mi hermano mayor me dijo, no, te vas ahora y no vas a esperar más nada. Entonces me fui para allá y cuando vi toda aquella estructura, yo dije, no, acá voy a lograr todo lo que quiero. Porque la estructura de mi antiguo club, que es Grêmio Náutico União, en Porto Alegre, excelente, así. Tiene una pileta de 50 y ahora se reformó aún más y tiene una de 25 al costado. Y entonces cuando llegué allá, yo dije, no, acá tengo todo. Y se fue allá donde logré todos mis logros, donde yo crecí, el club creció. Me dijiste, tenías 15 años cuando te fuiste y dijiste, acá yo voy a lograr todo lo que quiero. ¿Qué querías cuando tenías 15 años, Graciela? Yo quería ir a las Olimpiadas. Ya tenía el sueño de la... Sí, sí. Después que vi esas 2 gorras de Brasil, yo nunca saqué esa imagen de mi cabeza. Y siempre esa imagen me envolvía y ¿cómo que yo voy a hacer para tener esas 2 gorras? Y después me di por cuenta que es entrar en la selección, es entrenar para entrar en la selección. Todo se fue muy gradual, ¿sabe? Yo participé de los brasileños, todo. Después saqué primer puesto, me clasifiqué y me fui para los Juegos Panamericanos. Y los Juegos Panamericanos yo me recuerdo que se fue mi primera selección y yo tenía muchísima emoción de ganar, ¿sabe? Porque luego en lo entrenamiento de altitud que tuvimos antes, tenía un entrenador que era de César Cielo. Entonces, él me vio entrenando y todo y me dijo, salí de la pileta, yo quiero hablar con vos. ¿Sabes, Graci, que tu estilo está muy bueno? Y yo conozco todos tus adversarios. Y si tú sigues así y pones más gana, tú vas a ganar. Y yo dije, bueno,
ya está, gana la prueba, ya es mía, porque todo lo que quiero y más lo que el entrenador de César Cielo está me diciendo, bueno, ya gané. Y también yo estaba nadando y se hundió así Flávia para me mirar de abajo. Y dijo, Gracie, tienes que poner tu mano más para adentro. Y con eso ya va a estar bien para la competencia. Y bueno, Flávia se clasificó conmigo para el 50 libre. O sea, era mi adversaria. Y también era mi estrella también, donde yo visaba, ¿sabe? Donde yo miré en 2007. Entonces, si ella me dijo eso, ¿sabe? Que yo estoy súper bien, bueno, no me falta más nada, ¿sabe? Entonces me fui para la competencia y en la clasificatoria yo me clasifiqué en primer puesto. Aí depois, em la final, por mi salida ali, eu perdi um pouquinho e me quedei em segundo. Pero por casi nada, assim. Llegar a las Olimpiadas, de un sueño que tuviste de jovencita, llegaste a Londres, ver toda la infraestructura de lo que es unos Juegos Olímpicos, ser parte del equipo brasilero, una delegación grande con superestrellas. Sí. ¿Qué sensaciones te generó eso? Sí, de principio, como nosotros no tenemos mucha noción de que es el mundial, de que es una olimpiada, tú ya te vas, no, yo quiero me clasificar, ¿sabes? Y bueno, sirvió muchísimo más como experiencia Londres, ¿sabes? Para dar aquele pontapé inicial, ¿sabes? Porque allá que yo vi bien lo que es un Juegos Olímpicos. Una cosa es tú mirar por los vídeos de YouTube lo que es la pileta, lo que es la concentración de los atletas. Otra cosa es estar allá. Estar en lo balizamiento, donde todas tus adversarias que tú estudiaste están en la misma silla que vos a tu costado. Entonces, hasta Teresa Alchumar, que era una chica que yo veía muchísimos videos, ela se foi en la misma serie que yo. Entonces, se fue un nervosismo gigantesco, así, te digo, y ver toda la arquibancada, ¿cómo se fala la arquibancada? Las graderías. Las graderías lotadas, así, de gente, ¿sabes? Eso me impactó bastante, así, eso me dejó muchísimo nerviosa. Te confieso que mi primeros Juegos Olímpicos yo no sabía lo que hacer derecho, ¿sabes? Pero se fue una grande experiencia, yo digo, de Londres 2012. Y después, con tu gente en Brasil, o sea, ¿cuántos brasileños compitieron en Juegos Olímpicos, pero solamente un grupo privilegiado tuvo la oportunidad de hacerlo con su gente? Sí, sí. En Río fue fantástico. Se fue así un calorazo, en la verdad, ¿sabes? Un calorazo humano, así, y tú sentías la energía de la gente en ti, ¿sabes? Tú sentías toda aquella emoción. Y por eso que dije antes, tú tenías que te controlar para eso, ¿sabes? Tenías que te enfocar solo en tu andarivel y no dejar tanto distracción, ¿sabes? Pero se fue lindo. Salvando un poco la distancia de lo que es un Juego Olímpico, de un Juego de Sur, es más o menos lo que sintieron nuestros atletas paraguayos en los Juegos de Sur aquí en Asunción. Sí o sí, ajá, con certeza. Los Juegos de Sur yo me fui a mirar y así se fue emocionantísimo. Cuando Matías sacó su medalla, así, yo me quedé, meu Deus, tipo, se fue igualito así, ¿sabe? Y la emoción de la gente, así, viendo los paraguayos, los brasileños competiendo, era la misma cosa de Brasil, así. Los brasileños también torcían para Michael Phelps, también torcían para los otros chicos, ¿sabe? Entonces, esa emoción que los juegos te traen, ¿sabe? Para las personas, para los nadadores, eso solo engrandece a todos, ¿sabe? A toda la población. Entonces, todos salen ganando, así, de felicidad. Le tenemos también aquí a Renan, que es nuestro entrenador, pero también el marido, el esposo de Gracie. ¿Cuántos años de matrimonio tienen? 4. Hace 4 años. Se ve que es un buen casamiento cuando la esposa ya contesta, pero no hay riesgo de nada. Bueno, Renan también es entrenador de Jiu-Jitsu.
Sí, tiene también. una cualidad oculta que de vez en cuando, si alguien le hace enojar, lo tranquiliza sin hacer mucho... La verdad que tiene que ser multifunción, ¿no? Soy también el masajista, soy el nutricionista, soy el cocinero, de todo, ¿no? ¿Cómo entró la natación en vos, Amaral? Y la verdad que a través de Graciela, ¿no? Es por la demanda, ¿no? Graciela estaba acá, el sueño grande, y mira, no quiero solo ir a la Olimpiada, yo quiero ahora llegar a la final. Y bueno, ¿quién te va a entrenar? Y no, por la falta de una opción que estuviera a par de ese sueño tan grande, sí, bueno, no hay quien te entrene acá, no tenemos otra posibilidad, entonces vamos a hacer una forma, ¿no? Entonces empecé a estudiar y estamos ahí, persiguiendo ese sueño. Dicen que la vida del deportista es muy sacrificada, hace muchos renunciamientos, pero también el entorno del deportista hace muchos renunciamientos. O sea, vos tuviste que adaptar tu vida a la natación de Gracie. O sea, cambiaste muchos hábitos, muchas rutinas, muchas creencias, muchos pensamientos por el sueño de Gracie, que hoy es el sueño de los dos. Sin duda que sí. Pero eso, la verdad que no es un sacrificio. Eso es la mejor cosa que me había poder pasar. Mientras tanto, yo era solo una persona común que dormía, despertaba y terminaba un día. Al estar cerca a una persona que tiene un sueño olímpico, de final olímpica, el simple ejemplo que tú tienes te motiva a tener que cambiar toda tu vida. Entonces yo tuve que empezar, yo estudio medicina, tuve que aprofundizar muchísimo lo que es la medicina deportiva, principalmente la parte nutricional. Entonces, ¿cuál es el ingrediente que voy a poner en la comida para tener mejor desempeño? ¿Cuál es la mejor hora de dormir? ¿Cuál es la mejor hora de apagar el teléfono para calmar los ánimos y poder ir para la cama? Entonces, toda mi rutina cambia justamente buscando el mejor para el desempeño de Gracie. Y por supuesto que yo acabo me tornando una mejor persona también. Eso es lo importante. Más allá del resultado deportivo, que eso te lleva a ser mejor persona. Sí. Eso es lo lindo del deporte. Sin duda. Cuando vinieron acá en Paraguay, ¿qué encontraron en Paraguay? ¿Qué posibilidades dijeron? Acá hay posibilidad de poder entrenar, de que Paraguay genere una finalista olímpica. No, y justamente eso fue algo que nos llamó mucho la atención. Inclusive por un tiempo queríamos poder competir por Paraguay representando. Por algo muy simple. Vimos que Paraguay tiene toda la estructura necesaria para ser un campeón. Todo lo que es necesario. La pileta del CAN, aún más ahora después de los Juegos Sudamericanos, es lindísima, súper buena la calidad. Eso no hay que exigir más de él. Hay gimnasios bien cualificados, el gimnasio del Comité Olímpico es bueno, tiene muchos otros. Nosotros, por ejemplo, entrenamos cerquita del CAN ali, a 4 cuadras en Sagadín, también tiene de todo, y hacemos toda nuestra rutina que es lo suficiente para llegar a nuestro objetivo. Entonces, si nosotros podemos, ¿por qué más personas no pueden? Y es algo que nosotros intentamos pasar a los paraguayos, ¿sabe? Que acá hay todo, basta darnos el puntapié inicial. César Cielo decía que cuando le preguntaron qué diferencia había entre entrenar en los Estados Unidos y entrenar en Brasil, él decía que el entrenamiento y la infraestructura era lo mismo. Sí. La diferencia era que en los Estados Unidos le entrenaban para ser líderes, sí, para creerse fuertes y transmitir eso. Es más o menos lo que ustedes quieren transmitir acá a los paraguayos. Exactamente. Me contabas una anécdota. Gracie tiene también una tienda de natación. Sí. Si alguien quiere algún artículo de natación, le puede escribir. Está como Gracie Store. Gracie Store. Que fue un niño con su madre a tu tienda y vio las medallas y tus credenciales de los Juegos Olímpicos y no podían creer que estaban frente a una atleta olímpica de élite mundial. Sí. Y la mamá le dio como ejemplo para que se puede, que son personas normales que buscan un sueño. Sí, así mismo. Yo dejo en mi tienda algunas de mis medallas más importantes y las credenciales también más importantes. Dejo justamente para eso, para que todas las personas
vean que eu estou acá e vean uma atleta olímpica e que também podem ser. Isso eu sempre passei como um conceito de vida. Se eu puedo, tu puedes, sabe? É a mesma pessoa, César Cielo dizia, pero como te vas a ganar de los australianos se eles nadam com crocodilos? Como te vas a ganar de los americanos se eles têm toda a tecnologia? Não é isso que faz a diferença. Não é. Como ele disse, todos têm 2 pernas, 2 braços, os australianos têm um cérebro para pensar, todos a mesma coisa. Basta querer muito, sabe? Não se contentar com pouco, sabe? E se sair da pileta bravo, dizendo que não conseguia ser todo o que queria, sempre querendo algo a mais, entende? E bueno, daí esse dia se foi um ninho e a mamá disse, não pode ser que tu és um atleta, e se quedou assim, não? E eu disse, sim, sou um atleta, me fui em los Juegos Olímpicos 2012 e 2016. E ela disse, viste, todos podem ser. Claro, não todos. Creio que tu dedicaste muitíssimo para isso, não? E ela disse mais. E eu disse, sim, todo isso. Todo o que tu estás dizendo não vai acrescentar mais nada. É isso, dedicação, disciplina. Todo o que o esporte te exige hacer muy bien. Todo eso transmitía César Cielo. César Cielo creó una cielomanía dentro de la natación, o dentro del deporte brasilero. ¿Cuánto influyó César Cielo en trazarte metas? En la verdad, César Cielo me influyó muchísimo, muchísimo mismo. Hoy yo tengo otra mentalidad, claro, pero siempre fui muy cruda, ¿sabe? Eso y eso. O sea, llegar en la pileta, ver César Cielo, me tirar en la pileta y ahí empezó mi competencia. O sea, si no tenía César Cielo en ese camino, yo me quedaba, ¿y ahora qué yo hago? Y bueno, que él transmitía victoria, ¿sabe? En 2009, cuando yo vi el récord dele mundial, se foi uma coisa animal, assim, de outro mundo. Então, ele me garantizava a vitória, sabe? E hasta em 2016, quando ele não se classificou para a Olimpíada, e eu me ia nadar depois, e eu vi a prova dele, e eu vi, não se classificou para a Olimpíada. E agora? Bueno, girar a llave, e agora é tu prova. É outra prova. Não cuenta com ele, porque senão, entende? Então, claro, hoje sou outra Graciele com outra cabeça, mais madura, pero César Cielo em Brasil é vitória. É vitória. É o único nadador que hizo um upgrade na natação. Tuvo, sim, Thiago Pereira em 2012 com a medalha de plata, pero César Cielo para mim é incrível. Bueno, yo soy de la época de Gustavo Borges, Fernando Scher, que también marcaron una etapa, pero no a nivel de César Cielo. Y hay una frase de César Cielo que creo que Amaral nos transmite constantemente con su carácter y su impulso al costado de la pileta, que nuestro nivel de exigencia va a determinar nuestro resultado. O sea, no es el entrenamiento que hacemos, no es lo que comemos, es nuestro nivel de exigencia. ¿Qué tanto nos exigimos nosotros? Eso es lo que va a determinar nuestro resultado. ¿Es así, Amaral? Não, é assim mesmo. E uma coisa, sempre há que ter na balança, não? A pessoa que não se exige não sabe para onde vas. Então, para qualquer caminho, muito provável que não é aquele que mais te gostaria. Então, tem que ter, de outro lado, a exigência te indicando hacia esse caminho. Hoje eu quero me quedar passando toda a noite assistindo séries em Netflix. Hoje quero sair com os amigos. Não, pero me exige que amanhã, às 6 da manhã, tenho que treinar. Então, isso é o que te mantém no rumo correto. E tem que também ter o equilíbrio. Não te sirve uma exigência sem fundamento. Eu quero ganhar, pero que tu haces? Então, por isso é importante planear todo, poner-te metas, periodizar essa meta e chegar cada vez mais cerca a tu objetivo.
Bueno, yo como nadador siempre me consideré un nadador guerrero que dejaba todo en cada entrenamiento, que me esforzaba hasta que empecé a entrenar con Gracie. Ahí me di cuenta de que hay otro nivel de exigencia y otro nivel de intensidad. O sea, cuando a mí me toca hablar que en mi entorno cómo es entrenar con Gracie, yo le digo que nunca vi una persona que entrene con tanta intensidad y con tanta concentración que hace que cada metro del entrenamiento valga. O sea, no hay una sola brazada que no cuente, todo cuenta. Y en cada una de esas brazadas estás vos, Amaral. O sea, no dejas un metro del entrenamiento que pase desapercibido. O sea, esa intensidad que Gracie muestra durante todo el entrenamiento, lo vivís vos también al costado de la pileta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, eso tiene que ver también con lo que estamos dispuestos a hacer, ¿no? Justamente, practicamos un entrenamiento que es corto, tiene pocas metrajes, entonces tenemos pocas brazadas por día. Si tú pierdes 10 de ellas, tú ya perdiste 5% de tu entrenamiento. Entonces, justamente es corto por ese nivel de exigencia, por ese nivel de concentración. Entonces, eso que estamos dispuestos a hacer, vamos a hacerlo bien. De nada me sirve se quedar ali rotando por la pileta de cualquier forma, ¿no? Yo te digo, a mí me sirve mucho porque nosotros entrenamos de 6 a 7 de la mañana y cuando estoy a la mitad del entrenamiento y estoy pidiendo auxilio, porque realmente pido auxilio internamente, digo que se acabe el mundo, pero internamente digo, si puedo con esto, voy a poder con todo el resto del día. Sí. O sea, para mí me sirve como un impulso para el resto de las actividades del día. Sí. No sé si para vos también, Gracie. La verdad que la natación para mí, cuando yo estoy entrenando, es solo natación. Yo consigo pensar solo en mi brazada, lo que tengo que hacer en aquel día. Bueno, salí de la pileta, pensé en el entrenamiento y después de ahí ya tengo que ir en los gimnasios, ya es otro objetivo. Pero sí, por supuesto que te da más gana, más pila para el día. Pero la natación para mí es algo único, que yo pienso allí en la natación, después discuto un poco con Amaral, pero en aquel momento que yo voy a corregir, ¿sabe? Yo no voy a estar en la tienda atendiendo un cliente y pensando, ¿y será que yo hizo bien aquella? Entonces, dejo para dejar todas mis fuerzas mismo de natación dentro de la pileta. Eso mi entrenador, Alain Vitória, me enseñó eso muy bien. Porque cuando volví a la natación yo no tenía mucho dinero, entonces tenía que dar una forma. Y dije, bueno, yo tengo que trabajar. Y él dijo, no, gracias. Tú vas a conseguir, tú vas a lograr. Tiene muchísimas gentes que hacen eso y tiene excelentes logros. Pero intenta hacer cuando tú estás en la natación, estás en la natación. Cuando estás en lo trabajo, estás en lo trabajo. Entonces, eso leva para todo ahora, ¿sabes? Y hasta tú comentaste que a cada abrazada nosotros estamos conectados y todo eso. Año pasado volvimos a competir a nivel alto mismo, que ese fue el brasileño, ¿no? Y ya año pasado ya logramos lo oro, ¿sabe? En el campeonato brasileiro. Entonces, eso muestra que nuestro entrenamiento está indo en un rumbo muy bueno, ¿sabe? Donde queremos mesmo. Claro, não queremos mais ser campeão brasileiro, e sim ser finalista olímpico. Pero vivemos todas as etapas, dia a dia, ¿entiendes? Entonces, de nada sirve tu solo pensar en la final olímpica y te olvidas de tu día de hoy, lo que tú hiciste hoy. Entonces, ahora en mayo tenemos lo otro campeonato brasileño y ahí donde que nos vamos a clasificar. Bueno, yo sueño un poco más que vos. Yo no te veo como finalista, yo te veo como medallista olímpica. Uh-huh. O sea, ese es la visualización que te tengo en París. Sí. Gracias. La gente va a tu tienda a ver las medallas, vos contás tus logros y la gente dice, la vida de Gracie es triunfo, qué gusto, pero hay también momentos que no salieron. Ser parte del equipo brasileño no es sencillo, porque hay una sola chance. Y hay muchísimos que están buscando esa chance en ese día. No tenés varias oportunidades para hacer la marca, sino que si no hiciste la marca en el día, quedaste fuera. Sí. ¿Cómo llevas esa
convivís con esa presión, digamos, de que este es el momento donde yo tengo que hacer? Todas las marcas que hice anteriormente no sirven si hoy no hago la marca que busco. Sí, yo me quedé 7 años consecutivos en la selección, ¿no? Desde 2011 hasta 2018. Y sí, a cada competencia de clasificatoria era un frío a más en la panza, pero yo me fui conviviendo con eso. Yo tenía muchas chicas buenas ahí junto conmigo, pero yo siempre tenía que lograr eso en los entrenamientos, como te dije antes. Entonces, las competencias, las clasificatorias eran automáticas, ¿sabe? Era un logro de tu entrenamiento, ¿entiende? Y ahora, año pasado, cuando yo volví en lo brasileño, yo estaba súper, súper feliz. Y era la clasificatória para el Odesur. Y, o sea, era solo la final que ele clasificava, não era a eliminatória. Então, em la final, eu tinha que fazer o tempo e chegar em primeiro. E eu cheguei em segundo, mas eu estava super feliz, sabe? Por estar disputando de novo o Campeonato Brasileiro, estar disputando uma vacância em la seleção. Então, muitas coisas não dependem se tu vas a ganhar, sabe? Do resultado final. E se o quanto te dedicasse, o quanto feliz te fosse em aquele caminho, sabe? Então, agora, em lo brasileiro, eu estou com uma mentalidade melhor aún e penso que vou destruir já. Voy a tener que nombrarle nuevamente a César Cielo, porque alguna vez dijo que yo fui campeón del mundo porque fui feliz. Y te escucho decir mucho la palabra feliz. O sea, qué importante es para un atleta llegar al momento del partidor y ser feliz, disfrutar lo que se está haciendo. Sí, eso un compañero de entrenamiento mío, Guilherme Roth, siempre me decía. Yo siempre estaba viajando y él siempre me decía, Gracie, divertirte en primer lugar. Y yo ni le hacía caso. ¿Qué me voy a divertir se voy a ir a competir? No, solo enfocaba en eso, solo en competir. Y por muchas veces no salía, otras veces salía. Pero hoy sí, con un año de pausa en la natación competitiva, yo me doy por cuenta que en primero colocado es la felicidad. ¿Sabe? Tu ser feliz en lo que tú haces. ¿Te entiendes? Entonces, hoy é uma Graciela totalmente diferente, com uma cabeça totalmente diferente. Hoje eu entendo muito lo que é a natação, lo que são as pessoas da natação, tanto paraguaias como brasileiras. Então, é um pensamento muito mais construtivo e isso me alça mais adelante. Cuando Graciela está en el partidor, ella está disfrutando del momento que va a venir. ¿Cómo lo vivís vos desde las gradas, Renan? La verdad que creo que durante su prueba yo no me quedo nervioso mismo. Durante su prueba estoy atento para si va a acertar la salida, con qué frecuencia va a salir, si va a tener buena manutención de frecuencia, cómo va a estar el apoyo. Entonces, en aquella hora soy muy frío mismo. La parte que realmente es emocionante es cuando en sus entrenamientos. Entonces, hay muchos entrenamientos que termina. Yo no soy de gritar, no soy más de hacer correcciones técnicas, ¿no? Pero termina, pasan unos 10 minutos, parece que baja un frío, así que, wow, solo en presenciar ese entrenamiento aumentó la adrenalina, ¿sabes? Pero no, durante la competencia soy bien frío y más le analizo do que le quedo hinchando. Los entrenamientos, ¿cómo llevan como pareja ser entrenador y nadador? Porque el entrenador tiene que sacar eso que el atleta lo tiene bien escondido y muchas veces no lo quiere dar. Y el entrenador tiene que ser el capaz de lograr eso que el atleta jamás imaginó que iba a lograr. Sí. Y eso puede llegar a provocar nervios. Sí. Y eso es algo que muchos que ya entrenaron, hermanos o padres o esposos, muchos relatan lo mismo, ¿no? Que es dificílimo. Muchos llega un momento que tem que decir, ou eu perco minha esposa ou eu perco minha atleta. Então,
Pero isso que Gracia relatou há pouco, que mientras está na água, solo está en el agua, isso foi a solução. Então, luego en el inicio, eu não sabia tanto de natação, não sabia tanto sobre muitas coisas, sobre treinamento em geral. E levávamos para casa. Então, terminava, ao longo do dia, passávamos discutindo sobre natação, sobre treinamento. Depois, hacía um treinamento malo e se peleava comigo no lago, e depois passava o dia peleada comigo. Não, pero vamos dividir. Então, hoje é muito claro e muito fácil isso. Mientras está no lago, solo no lago, ponto final. Tem meia hora ali para fazer o feedback e depois terminou o lago. Vuelve para a parte do ginásio. Está no ginásio, concentração total, vamos erguer pesas. Saiu de ali, é totalmente esposo, esposa, solo diversión, no se habla de natación, no se habla de agua. Es difícil no hablar de natación cuando lo llevas muy adentro. Sí le dice, pero hablamos. Se habla un poquito. Es algo que yo me di cuenta, y también le suelo comentar a mi entorno, del entrenamiento de Graciela, que suelo decir que cuando ella entrena es natación, y está concentrada en la natación, no hay absolutamente nada que le saque de foco. Yo tengo un carácter un poco disperso, que de repente quiero hacer algún comentario, pero me doy cuenta de la concentración que tiene Graciela en ese momento. Y ahí medio paro y digo, bueno, vamos a ver si mi comentario va a sumar o no va a sumar. Pero siempre mi intención es hincharle un poco a Graciela para que tenga esa pica de querer humillarme en el agua. Y bueno, que cuando le cuelguen esa medalla en París, ¿se acuerda? Un chiquito de ese paraguayo loco que le estaba molestando para dar lo mejor de ella. Por supuesto, Diego. E dessas pessoas como vos que necessitamos mais acá em Paraguai, sabe? As pessoas que amam a natação e que lhe gustam estar na água, sofrendo, que se eu, morrendo, se ahogando ou perdendo para a graça, sabe? Então, essa paixão que tu tienes também, claro que eu sinto e eu quero mais, sabe? E o que tu disse toda hora, a concentração, é que a cada treinamento eu quero arreglar alguma coisa e penso em uma coisa só. E por muitas vezes é o codo alto, algo assim. Então, a cada treinamento eu tenho um objetivo curto ali. Então, eu nado 5 ou 6 metros e penso, isso é o codo, isso é o codo. Por muitas vezes queremos arreglar muitas coisas em um treinamento solo, sabe? E não arreglamos nada. Ou seja, se eu me dedico a um treinamento todo, arreglar meu codo, amanhã meu codo já vai sair automático. Então, só pensar na perna direita, sabe? Em estirá-la mais. Então, um passo por la vez está me fazendo muitíssima diferença do que pensar em muitíssimas coisas ao mesmo tempo, sabe? E isso. El mejorar el 1% cada día, al final del año mejoramos 365%. Sí. Es algo así. Ajá. ¿Cómo sentiste a los nadadores paraguayos cuando sintieron tu presencia? Porque para nosotros es un honor tener le tenemos a Benji, le tenemos a Renato, le tenemos a Charlie, a Matías, le tenemos a Luana también ahora, una super campeona. ¿Cómo te recibieron los nadadores paraguayos dentro de la pileta? ¿Cómo sentiste el cariño de los nadadores? Sí, súper bien, así de la parte masculina súper bien, no estaba molestando a nadie. No, pero Benjamín me recibió súper bien, Renato también, Renato no tanto porque no tuvo tanto contacto, pero más por lo Instagram. Charles también, y Matías también ahora, también tengo una amistad muy grande. Y súper bien, ya nos conocíamos ya de las competencias de los Odesur, Panamericano, y siempre compartimos. El sueño está, Renan. Falta poco más de un año para París. Vamos a ir paso a paso. ¿Cómo imaginan este año hasta la creo que la clasificatoria van a ser en mayo de 2024? 2020. Sí, para París. ¿Cómo imaginan este año? ¿Cómo visualizan este año? Justamente essa mesma metodologia de melhorar 1% por dia, temos que usar para a meta.
Porque se treinamos já pensando como nado em uma final olímpica e não estamos aún. Então, é uma meta por vez. Nossa meta mais cerca é justamente o Campeonato Brasileiro, que vai ter no primeiro fim de semana de junho deste ano. Esse vai classificar para Pan-Americano e para Mundial. E com isso já muitas competências afuera, já treinamentos mais fortes, treinamentos em altitude. Então, é muito importante para nós esta competência. E então, analisar um ponto por vez. Por exemplo, vimos que na última competência do ano passado, o que estava faltando para Graciela era ritmo de competitividade, porque acá solamente nadava, digamos, localmente, não? E faltava esse ritmo de competência contra adversárias iguais ou quizás mais fortes. Por isso que incluímos no programa 2 semanas antes de sua prova classificatória, vamos solo estamos buscando recursos financeiros aún. Cualquier cosa pueden escribir a Gracie. Sí. Sí, por supuesto. Genial. Sí, pero ya mucha gente está ayudándose con millas de tarjeta de crédito, con que sea así, para hacer una competencia en Europa, que justamente van a estar muchas de las mejores velocistas del mundo. Entonces, estar compitiendo con ellas va a ser el mejor entrenamiento para después llegar al brasileño. Cuando a mí me preguntan cuándo compito, yo le digo que para mí todos los días es una competencia, porque tengo que competir con la futura medallista. O sea, ese es mi foco de todos los días. Habías dicho anteriormente, Graciela, que en uno de los Panamericanos, una brasilera que nadaba los 50 libres contigo, que era tu rival, digamos, te estaba dando consejos para mejorar tu prueba. Y es increíble cuando alguien le ve a otro con tanta pasión que de verdad quiere que le vaya bien. O sea, yo realmente de corazón quiero que Graciela me gane a mí, pero que le gane a la mejor versión de Diego. Sí. No a un Diego que tuvo un mal día, sino al Diego que ni él se creyó que nade tan rápido y que venga Graciela y nade más rápido que yo. Realmente es un deseo que tengo yo, porque no es porque soy buena gente, sino porque te veo con tanta pasión, con tanta alegría y que amás lo que haces, que no queda otra cosa que desearte lo mejor. O sea, es inevitable. Y bueno, si lo seguís haciendo así, el universo te lo va a conceder. Por supuesto. Mira, estoy feliz de haberlos tenido aquí, de haber conversado, de salir un poco de lo que es nuestro entorno de la pileta, compartir con la gente una parte chiquitita de lo que vivimos todos los días. Estoy feliz de haber compartido un vivo con Gracie, de animarme a decirle, puedo entrenar contigo, de arrepentirme en algunos días y en qué locura me metí. Pero realmente disfruto y los paraguayos disfrutamos de tu presencia aquí. Sé que vas a traer muchas alegrías para Brasil y a muchos paraguayos vas a animar a buscar lo mismo, porque vamos a poder decir que de Paraguay salió una medalla olímpica. Estoy seguro que va a ser así. Sí, por supuesto, Diego. Yo te agradezco muchísimo mesmo, de corazón. Espero que empatemos entonces. Porque los dos tienen una pasión muy grande por la natación y hacemos mucho por la natación. Y por supuesto, yo voy a representar Brasil, pero el logro va a salir de Paraguay. ¿Te entiendes? Sí. No. Sí. ¿Tú estás me entendiendo? Sí. Yo entreno acá. ¿Te entiendes? Yo entreno con vos, que es paraguayo. Entonces, los paraguayos también pueden y muchísimo, pero ellos tienen que abrir el ojo bien grande, no mirando solo el campeonato nacional, y sí mirando muchísimo más do que ellos pueden. Entonces, cuando Matías López ganó la medalla de bronce, creo que nem ele creyó. Y todos los paraguayos se fueron a locura. Entonces, nosotros tenemos que creer en que podemos hacer. Y podemos hacer mucho. Tú te fuiste campeón mundial. Entonces, nosotros podemos hacer todo lo que queremos acá. Basta querer tener el nivel de exigencia altísimo, porque si no, no logra nada. Así mismo. Y quiero dejar ese recado, que si logramos la medalla, va a salir de Paraguay, pero representando Brasil. Fantástico.
Muchas gracias también, Amaral, por la compañía. Muchas gracias, Diego. Y gracias por ese trabajo que tú estás haciendo. Dale. Bueno, nos vemos pronto. Si después de escuchar este podcast terminas tan emocionado como yo, puedes darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos amigos que busquen trascender. Te invito también a seguir mi cuenta de Instagram. Puedes encontrarme como Diego Centurión Natación o visitar mi sitio web diegocenturion.com, donde encontrarás tips y herramientas que puedan acercarte a tu objetivo. Un fuerte abrazo a todos y a seguir con ganas. Nos vemos pronto.